Ahí está Sol y Coralia Talavera, bienvenida. Marisol Caldera, saludos Sol, saludos Coralia. Ya vamos a ir iniciando, que hoy tenemos un súper tema y es si realmente existen los famosos kilos emocionales que tanto se mencionan. Y un anuncito que quiero hacer: si no han descargado su recetario de sopas, en la biografía está el link para que lo puedan descargar. Están muy buenas, son súper ricas y es una opción, ya sea para almuerzos o cenas, a veces hasta para el desayuno, viene bien una sopita, entonces para que lo tengan en cuenta. Ahí está la Cristel, gracias Cristel por estar acá, que la vamos a tener de invitada, espero pronto. Ahí está Tony, saludos Tony. Bueno, a mí me gusta empezar puntualito para tener más tiempo de compartir, que yo creo que ahí es donde se disfruta más. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre este tema de los kilos emocionales. Son preguntas que me han hecho varias veces, me han dicho que si realmente existen los kilos emocionales o por qué se producen. Entonces me animé a hacer este compartir sobre ese tema porque voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi opinión, y es que los kilos emocionales, honestamente, hay que tratarlos con mucho respeto y cada quien puede sacar su definición de ellos, porque mi definición es muy propia, pero yo lo que quiero es como dar herramientas para que ustedes se puedan cuestionar, para que ustedes se puedan sentir y sobre todo se puedan escuchar y saquen sus propias conclusiones. Lo primero con lo que yo quiero empezar es que nuestro metabolismo es una representación también de procesos inconscientes de nuestra vida. Es decir, nosotros tenemos una memoria celular, nuestro cuerpo tiene una memoria celular y esa memoria celular está relacionada, obviamente, a nuestra historia de vida. ¿A qué voy con esto? Que desde antes de que nosotros fuéramos concebidos, tenemos a una mamá, tenemos a un papá que nos procrearon y la historia metabólica de ellos está grabada en sus células. Entonces, al momento en que nosotros somos concebidos, traemos ya una memoria a nivel celular. Es lo que en psicosomática se conoce como proyecto sentido gestacional o también se le llama inconsciente personal. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros hablamos de metabolismo, tenemos que hacer referencia a todo eso que nos compone. Y esas partes inconscientes del metabolismo van a ser no solo nuestro inconsciente personal, el inconsciente familiar, el inconsciente del proyecto sentido gestacional, que lo vamos a tocar puntualmente ahorita, va a ser el inconsciente arquetípico que tenemos como humanos y va a ser también, obviamente, todo eso un cúmulo que nos va a llevar a nuestro inconsciente personal. ¿Y por qué es importante tener todo esto en cuenta si de lo que estamos hablando es de los kilos emocionales? Porque el metabolismo es único. Y si es único, quiere decir que si yo me como una guanábana, un banano, yo lo voy a asimilar y lo voy a absorber diferente de cómo lo absorbería otra persona, porque en mi metabolismo están impresas, se han imprimido a lo largo de mi historia de vida todas esas diferentes posibilidades que yo voy a tener para poder digerir algo. Y con esto voy a algo que me atrevo a decir al día de hoy, y es que nosotros, como seres humanos, no somos lo que comemos, somos lo que podemos digerir. Y ese proceso digestivo va a estar directamente influenciado por nuestra parte psicoemocional.
Y aquí viene algo bien importante que yo quisiera que fuera lo que se llevaran el día de hoy de este compartir, como para cuestionarnos, como para preguntarnos cómo estamos. Y es que nosotros tenemos dos sistemas de compensación que trabajan siempre en paralelo desde que fuimos concebidos, y es el sistema psíquico y es el sistema fisiológico. Y ellos dos van de la mano desde que estamos hasta que trascendemos. ¿Y qué pasa con estos dos sistemas? Voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo ahorita estoy tensa, si yo, por ejemplo, tuviese a un familiar que está en una situación crítica y yo me siento tensa y yo estoy nerviosa, mi cuerpo, en el caso mío, Fernanda, que ya me conozco, sé que puede reaccionar de dos formas. Si yo lo que siento es miedo ante la situación de este familiar que está en un estado crítico, muy probablemente me pudiera dar una infección renal o me puede agarrar colitis en mi caso. Pero esa soy yo. ¿Pero a qué voy con esto? Que cuando mi cuerpo empieza a expresar esos síntomas a nivel fisiometabólico, mi sistema psíquico de compensación también está de la mano. Entonces ellos van de la mano. O por ejemplo, en mi caso, cuando yo me enojo, que me arrecho, yo siento acidez. En mi estómago yo siento una gran acidez. Y ahí lo que pasa es que mi estómago está sobreproduciendo ácido clorhídrico. A muchos nos pasa que el enojo no gestionado, la rechura, la rabia nos provoca acidez. ¿Y qué pasa? El cuerpo tiene que gestionar ese cúmulo ácido, porque no va a salir ese ácido al intestino sin ser neutralizado porque nos perforaría, seríamos un colador. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Necesita calcio para neutralizar ese exceso ácido y lo que dice es: huesos, ustedes son mi fuente de calcio biodisponible más rápida, desdoblen más calcio de lo normal. Y con ese calcio lo que vamos a hacer es neutralizar este exceso de acidez. Entonces, ¿qué se ha visto? Que hay una correlación directa entre personas que sufren cuadros de acidez por diferentes motivos, por diferentes causas psicoemocionales, con osteopenia o con una osteoporosis. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque esos dos sistemas, el psíquico y el fisiológico, van de la mano y ellos compensan 24/7 durante toda nuestra vida. Pero cuando de repente ya no tenemos esa posibilidad de compensar, cuando a nivel emocional o a nivel fisiológico no estamos pudiendo compensar, entonces se debe expresar un síntoma. Y muchas veces estos síntomas vienen a ser parte de un mal proceso digestivo. Y por mal proceso digestivo no quiero decir subir de peso, porque un cuerpo que funciona bien, un cuerpo que está sano y sube de peso de una forma normal, tranquila, es un cuerpo que te está diciendo: estoy bien, estamos pudiendo asimilar lo que vos estás comiendo. Alguien, por ejemplo, como yo, que me ha pasado muchas veces que yo como bastante, como suficiente, pero no lo logro ver. Para mí, que me conozco un poco, he ido viendo que cuando yo estoy con mucha tensión, pues no logro asimilar la comida. Y no es que otros digan, y aquí voy a empezar a mencionar frases que se dicen, que se escuchan: es que yo solo de respirar engordo. No es así. O las típicas frases que vienen asociadas, ¿no?, a este tema de los kilos emocionales: cuando te trabajes, vas a bajar de peso. Cuando perdones, vas a bajar de peso. Cuando lo dejes, cuando te ames, cuando mejores la relación madre e hija, vas a lograr bajar esos kilos que se te ponen aquí en la llanta, ¿no? Y empezás a escuchar un montón de frases, y con esto no quiero decir que haya un componente emocional en la manera en que nosotros metabolizamos, entiéndase, digerimos los alimentos. No quiero negarlo. Lo que quiero decir es que muchas veces podemos estar sanas a nivel emocional, muchas veces gestionamos, muchas veces no tenemos quizás un conflicto y nuestro peso está ahí. Y entonces ahí viene esto que quiero decir, y es que los kilos emocionales no son realmente kilos emocionales, no siempre existen. No es que a aquel le pasa, a aquel le pasa. Y con esto quiero
ir a algo muy respetuoso hacia el cuerpo, y es que nuestro cuerpo no es un código impreso en piedra sobre el cual nosotros leemos significados o cosas. Nuestro cuerpo es algo fluido, y porque es fluido tiene un lenguaje, y ese lenguaje es propio y es único. Es como la forma en que nosotros expresamos ternura, cada quien la expresa diferente, y de esa forma tenemos un metabolismo diferente y absorbemos diferente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando empecé a escuchar eso de ¿serán mis kilos emocionales? O de repente uno encuentra muchísima información y te dicen, no, es que los famosos kilos emocionales. Hagas un alto y realmente nos demos el chance de preguntarnos, ¿cómo estoy yo? Esa pregunta es tan fuerte, es tan poderosa. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me he sentido estos últimos meses si, por ejemplo, he estado con flatulencias que uno dice, Dios mío, estoy dispersa al grupo, no puedo salir a trabajar? O de repente anda floja del estómago y no sabes por qué, o estás con una colitis que te mata, o el estreñimiento te está haciendo ya súper mal al punto de que ya tu aliento lo expresa y tenés ese aliento que es como metálico y decís, ¿qué está pasando? O sea, esto es raro. ¿Cómo estoy? Porque eso en gran medida va a ser una forma de que vos sepas cómo está tu metabolismo, cómo andás. Y ahí vas a empezar a ver desde cuándo estás así. Porque esta es otra cosa importante, y es que en nuestra historia de vida hay eventos que son coyunturales, son más puntuales, como por ejemplo, no sé, tuve un malentendido con alguien que se ha extrapolado, o me separé de mi pareja, o me siento súper ansiosa porque no sé si me van a renovar el contrato o no. Son eventos mucho más coyunturales. Pero también tenemos otros eventos que son más estructurales en nuestra historia de vida, que vienen desde que estamos pequeñas o pequeños o pequeñes, y son, por ejemplo, preguntas que a veces no nos hemos podido contestar, o son situaciones que hemos aprendido de alguna manera a sobrevivir, pero no hemos logrado gestionar, como bien sería un abuso, como bien sería un abandono o una traición. Y aquí no quiero que uno diga, no, es que como mi traición fue bien grande, la tuya es chiquita, niña, cuando vos soluciones eso, vas a perder peso. No, porque cada quien es cada quien. Y hay traiciones de traiciones, hay abandonos de abandono, y las heridas del alma en cada quien se expresan diferente. Y eso en tu metabolismo va a tener un efecto directo. Entonces, respetémonos al permitirnos escuchar al cuerpo, para entonces ir viendo que esos disque, y los pongo entre comillas, kilos emocionales, no siempre aparecen de forma espontánea en nuestra vida, sino que hay un proceso, ¿no?, que nos conlleva a ello. Y en ese proceso que puedan evaluar qué cosas son más coyunturales, qué cosas son las que me están pasando a mí ahorita. Por ejemplo, estoy comiendo mal y he visto que he ido aumentando de peso porque estoy comiendo mal, y estoy comiendo mal porque no tengo tiempo, o porque me mudé a vivir solo, o porque mis compañeros de casa se fueron y ahora quedé solo y me como cualquier cosa porque no me apetece cocinar para mí solo. O si es algo más estructural, como por ejemplo, en mi caso, en abril del 2018, yo no era celíaca y ahora lo soy. ¿Y qué me pasó? Que en el 2018, o sea, eso para mí no fue posible de sobrellevar y mi cuerpo lo expresó. Yo me enfermé muchas veces, me dio fiebre tifoidea, una detrás otra, y mi intestino quedó desbaratado al punto de que toda la vida comí pan, cualquier pan, y ahora no puedo comer harina. Y yo espero en un futuro poderlo mejorar, pero yo entendí, ¿no?, que venía asociado a eso. Eso me removió mucho mis memorias de la infancia, duelos, cosas que todavía yo no había logrado gestionar, y mi cuerpo se dejó ir por ahí, o sea. Entonces, kilos emocionales siempre se dicen son los que uno gana, son los que uno tiene de sobra. Pero ¿qué pasa a la inversa? ¿Qué pasa cuando empezás a perder peso? ¿Qué pasa cuando comes y sentís que no absorbes la comida? ¿Qué pasa cuando
tu tránsito intestinal está súper acelerado, entonces vas al baño 3, 4, a veces hasta 5 veces al día. Y ojo, no con una textura diarreica, las heces están ahí o están pastosas. ¿Qué pasa entonces? Porque a esos nunca van a ver que alguien diga, no, esos son kilos emocionales los que estás perdiendo. Entonces, ¿qué son? Y aquí caigo a un tema que para mí es interesante y es el famoso peso ideal. No existe un peso ideal. No lo hay. Porque tenemos diferentes estadios de vida y en cada estadio de vida vas a tener una masa corporal diferente que va a estar relacionada a cómo está tu metabolismo en ese momento. Y así se van derivando muchísimas cosas que nos las van vendiendo como ideales, ¿no? Y algo cayendo en este tema de la idealización de esos kilos emocionales es que a veces se nos vende como que si fuera un premio poderlos eliminar o poderlos ganar. Es decir, cuando yo pierda estos kilos y de repente ves que los kilos no se van. ¿Y qué pasa si sos de una con textura gruesa, si sos un hombre o una mujer de muñeca ancha, de tobillos anchos, y ves que vos estás trabajando a nivel emocional, ves que vos tenés un ejercicio regular que disfrutás y ves que tu peso está ahí? Y te ves que tenés esa grasita abdominal y decís, es que no se me va. ¿Y qué pasa si un día decís, es que este es mi cuerpo? Es así. ¿Qué pasa si empezamos a cuestionar todos esos cánones de moda que se nos van imponiendo y ahora no basta con venderte la imagen, sino que se te mete detrás de un mensaje, como lo que estamos hablando el día de hoy, o se te mete detrás de mensajes como es un desbalance hormonal? Desbalance hormonal, si vos te arreglas las hormonas, va a cambiar. O de repente se te dicen cosas como si es que dejaste la pastilla anticonceptiva, entonces ahorita las hormonas se te van a enloquecer y vas a subir de peso. Y a lo que voy es que muchas veces todos esos elementos que he mencionado no tienen nada que ver con tu metabolismo. Y tu metabolismo está de otra forma. Entonces, se vende como ese promisorio, ¿no? Como ese aspiracional, porque es realmente un aspiracional, desde una imagen de privilegio que no es accesible para todos y todas y que muchas veces nos frustra porque decimos, puchi, que es que si yo pudiera hacer yoga o si yo me pudiera beber un té de matcha o si yo me pudiera beber un batido verde detox o una granola no sé cómo, y no vamos allá. Vamos a que nosotros comemos, necesitamos comer. Y no es ese aspiracional el que va a hacer perder al kilo de más o ganar el kilo de más bajo la etiqueta aspiracional, sino va a ser nuestro metabolismo. Y por eso me gusta mucho como ir hablando, y a lo largo de este año vamos a ir hablando de cómo funciona nuestro cuerpo cuando nosotros hacemos una actividad o un ejercicio o un deporte, que son tres cosas diferentes pero se nos meten detrás de una misma etiqueta, o cómo funciona nuestro cuerpo cuando dormimos bien, o cómo funciona nuestro cuerpo cuando el tránsito intestinal está regular, normal, de olor, color, textura normal. ¿Cómo vamos escuchando ese lenguaje del cuerpo? ¿Cómo vamos percibiendo esa fluidez? Y nos vamos aceptando como realmente somos, ¿no? Y entendiendo que el cuerpo que tenemos no es un cuerpo que tenemos, es el cuerpo que somos. Yo soy mi cuerpo. Pero se nos ha ido enseñando como que somos un cuerpo. Entonces, al tener ese concepto, que lo vuelvo a poner entre comillas, se nos hace como un aspiracional el bienestar, que no debería de ser, para tratar de darle a ese cuerpo que supuestamente queremos tener, lo que realmente no va bien con él. Y de ahí vienen muchas, para mí, desavenencias metabólicas, que voy a ir mencionando algunas, que son súper tristes. Y por ejemplo, una de ellas es que el 85% de las mujeres, se han hecho encuestas en diferentes países, el 85% de las mujeres cuando les preguntan ¿cómo te ves? ¿Cómo sentís tu cuerpo? Siempre dicen estoy gorda. Y eso a mí se me hace súper preocupante, porque el 85% de la población femenina en países que tienen masas poblacionales muy grandes piensa que está gordo
realmente estamos haciendo un muy mal trabajo en términos de salud integral. Otro dato que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que 1 de cada 4 personas que vive haciendo dietas con regularidad, en un corto periodo de tiempo puede o llega a desarrollar desórdenes de la conducta alimentaria. Y a veces no nos damos cuenta que son más comunes de lo que pensamos, que no solo lo padecen o padecemos las mujeres, que también los hombres los pueden padecer. Y empezamos a ver cómo vamos desvirtuando todo, ¿no? O por ejemplo, se habla, y lo he escuchado, de que a veces te vas a comer algo con un amigo o una amiga y tal vez es un postre. Y entonces yo he escuchado frases como voy a pecar, ayer pequé. Y una cosa preocupante es que lo decimos frente a los más chiquitines. Y entonces ellos empiezan a asociar, y ya lo he escuchado, eso es pecado, vas a comer chanchaditas, ay, me comí una chanchadita. Otras cosas que he visto también es cuando uno se adhiere a una etiqueta de soy vegano o soy vegetariano o no sé qué más, y de repente ves que esa persona a escondidas se está comiendo un postre o una comida que bajo su etiqueta pública no lo pudiera hacer. ¿Y a qué voy con esto? Que todo esto muchas veces se disfraza tras la bandera de hambre emocional y se penaliza. Lo más triste es que se penaliza y entonces te dicen, no, es que estás comiendo de más o estás comiendo dulces porque es un hambre emocional. Y el hambre emocional no es malo. Si yo estoy en un cumpleaños y estoy llena y fisiológicamente yo no siento hambre, pero me dicen, Fer, hay pastel, de ese pastel que hacen en Nicaragua que le ponen jalea calleja, o sea, por favor, claro que me lo voy a comer. O si de repente llegas a una casa, no tenés hambre, acabas de comer y llegas 2 horas después o 1 hora después y te dicen, mira, hice un fresco de guayaba divino, vos no vas a decir que no. Pero todo eso caería bajo la etiqueta de hambre emocional. Entonces, ¿cómo nos vamos programando según lo que vemos, según lo que escuchamos, según lo que nos dicen de que eso está mal, ¿no? Hambre emocional es otro concepto que yo pongo entre comillas porque lo que hay es un vínculo hacia el alimento y ese vínculo hacia el alimento debemos de verlo desde el respeto, porque los alimentos están ahí primero para disfrutar, para compartir, para crear un vínculo al que nosotros empezamos a honrar desde que somos pequeños y que a medida que vamos creciendo lo vamos transformando y siempre nos va sirviendo para recordar. Y aquí, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces no se acuerdan de que están, no sé, en otro lado y de repente sienten un olor y dice uno, la huele como a la casa de mi abuela, o huele a los frijoles de mi abuela, o una rosquilla con café y te remonta, ¿no? A esa infancia de compartir rosquillas con café o con tus amigos en la casa de un tío o en la Navidad. Y ahí te das cuenta del valor que tiene el alimento como vínculo emocional, ¿sí? Que te lleva, te transporta y detrás de eso hay toda una memoria que honrar y el conjunto de los sentidos despierta. Entonces, para mí, hablo de Fernanda, creo a nivel profundo que el hambre emocional no se debería de penalizar, todo lo contrario, lo deberíamos de reconocer, lo deberíamos de ver, de palpar, de sentir y de poderlo vivir y de esa forma darnos cuenta cómo nos sentimos, cómo estamos, a qué me lleva este vínculo. Y así ir viendo cómo nuestro metabolismo tiene una razón de ser. No solo para digerir y pensar, bueno, como esto estoy a dieta y voy a bajar de peso, sino para mantenernos vivos y vivos desde el disfrute. Porque siento que se penaliza mucho disfrutar, no nos permitimos disfrutar y explorar esa posibilidad de que todo el conjunto de nuestro sentido esté vivo y realmente podernos abrir a la gran posibilidad de disfrutar el cuerpo que somos, el alimento que consumimos, con quién lo compartimos, qué memorias honramos. Y de esta manera tener más elementos para realmente poder construir nuestro propio concepto de qué es mi metabolismo, cómo estoy
yo digiriendo. Y en ese metabolismo lo que decía al inicio, ¿no? Que nuestro metabolismo es la representación también de todos los procesos inconscientes de nuestra vida. Y hoy estamos hablando más a nivel digestivo, obviamente, pero nada, que metabolismo tiene que ver pues desde la higiene del sueño hasta la sinapsis neuronal. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que vayan teniendo como más elementos y ustedes puedan ir armando su propio concepto de qué es el alimento en su cuerpo. Entonces, diciendo todo eso, yo quiero invitarles a que si tienen preguntas, a que si tienen comentarios, compartan, porque creo que esa es la parte más rica que tenemos de esta posibilidad tecnológica. Y aquí estoy para ir compartiendo. Es más, si alguien me dice yo quiero participar o quiero hacer un comentario, ya solucioné el problema del teléfono y podemos hacerlo mucho más interactivo, porque no se trata, ¿no?, de que yo esté hable y hable, sino que hablemos en confianza y compartamos desde nuestro ser, con mucho respeto y amor, sobre cómo nos sentimos en el cuerpo que somos, sabiendo que cada cuerpo es diferente, digiere diferente, expresa diferente, y que ese vínculo que tenemos hacia el alimento es muy propio y lo construimos a través de nuestra historia de vida. Así que vamos a ver, ahí está la Nadia, mi hermana bella. Si hay comentarios, dice Flor de Pino, buen punto, Fer, la comida no es ni premio ni castigo, es comida, así es. ¿Alguien más que tenga un comentario o preguntas? Bueno, nada más porque estamos hablando de alimentos y este año vamos a estar trabajando bastante en promocionar alimentos para los más chiquitines. Solo como un dato al margen, se han hecho estudios y se ha visto que alrededor de entre el 70 al 75% de las personas adultas que fueron forzadas a comer un alimento de niño no lo comen de edad adulta. Y por ejemplo, yo me acuerdo que yo después del preescolar iba a la casa de mi abuela. Y mi abuela antes de almorzar a fuerzas me daba sustancia de hígado, o sea, un cocido de hígado de res. Eso sabía terrible, me acuerdo que yo le exprimía mucho limón y ni así me lo podía tragar, entonces me lo tragaba así. Y mi abuela me decía, si no te acabas la sustancia, no te doy la comida porque yo quiero que te pongas fuerte. Al día de hoy, obviamente yo no como hígado, nunca más en mi vida lo volví a comer. Y el hígado de la res tiene como un sabor muy metálico, es muy alto en hierro. Y ese sabor metálico yo lo percibo, por ejemplo, en el jamón serrano y en la carne roja. Y esa es la razón por la que a mí no me gustan las carnes. O sea, no puedo. A mí me gusta el pescado, a mí me gustan los mariscos, de vez en cuando como pollo. Pero la carne roja, ese sabor metálico no lo puedo y me remonta a eso, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces de chiquitos a la fuerza nos quieren meter algo? Pregúntense, háganse la pregunta ustedes, ¿qué cosas que me forzaban a comer chiquitos como hoy y cuáles no? Y traten de encontrar el vínculo que tienen ahora con ese alimento para ver hacia adentro y ver cómo toda esa predisposición nos hace a nivel metabólico ser diferente y sobre todo es una representación psicoemocional de nuestra historia de vida. Vamos a ver. Exacto, ni premio ni castigo, dice chao mamá. Y Bepi manda un abrazo, igual. La comida es alimento. Aquí dice Aracel GR12. Escuché un día a alguien que decía que los kilos emocionales los vinculaba a la poca aceptación del cuerpo, la ansiedad. Me gusta lo que dijiste, que hay que disfrutar. La comida es para disfrutar. No es pecado, no la debemos de adjetivizar. Tampoco debemos de decir, esto es veneno, es chatarra, un sinnúmero de cosas que vamos escuchando, porque realmente no es así. Hasta una bebida carbonatada de color negro tiene un vínculo emocional. Y si la disfrutas, disfrútala. Toma conciencia sobre su consumo. Pero yo creo que es bien importante eso, abrirnos al disfrute, sin castigo, sin premio, simplemente a la posibilidad de disfrutar.
porque posibilidades de disfrute son tan amplias, el espectro es tan grande. Sin embargo, preguntémonos también, ¿qué cosas que yo disfruto a veces me las penalizo y qué cosas sí me las permito? Y eso como que nos va abriendo la posibilidad, el rango de explorarnos en libertad. Aquí dice el psicólogo Carlos Hochi, a mí me pasó que lo de pequeño no me gustaba, hoy lo como en cantidades, la piña por ejemplo. Cierto. Y ese ejemplo que pone Carlos es bien interesante de la piña, porque la piña tiene ese sabor como agridulce. Y cuando somos chiquitines y estamos desarrollando nuestro perfil de sabor, tiende a ser un alimento como que no nos gusta o a veces nos provoca un poquito de picazón en la lengua. Entonces tendemos a no gustarlo. Pero después con el tiempo nos va gustando y puede ser. A mí el hígado nomás no me entró. A mi hija, aquí dice Virreina, a mi hija le prescribieron anticonceptivos para mejorar los ovarios poliquísticos. ¿Esto está correcto? ¿Cómo la puedo ayudar con la alimentación que no sea ingerir pastillas desde temprana edad? El ovario poliquístico, esa es una súper buena pregunta. Se puede ayudar mucho bajando el consumo de azúcares añadidos. Ojo, no de alimentos dulces, porque hay frutas que son dulces. De azúcares añadidos, es decir, literal, azúcar en cucharaditas, o productos que ya son alimentos altamente procesados, altos en azúcares. Algo muy importante también es tratar de mantener el índice glicémico estable, es decir, comer a tiempo, comer a horas y evitar pasarnos los tiempos de comida, porque cuando volvemos a comer sube el shot de insulina y eso a los ovarios poliquísticos no les ayuda. Otra cosa bien importante es disminuir el sodio, no comer tan salado, comer la sal normal con la que uno condimenta, pero por ejemplo eliminar sopitas Maruchan o eliminar embutidos que tienen mucha sal. Y cuando digo eliminar no es nunca más, sino comerlos con más mesura, pero por ejemplo una sopa Maruchan, una sopa tiene el contenido de sodio que una persona debería consumir en todo el día. Entonces, si ya desayunaste, almorzaste y de cena te tomas una Maruchan, o sea, tu consumo de sodio fue súper alto. Entonces, poner ojo en esas tres cosas, hacer ejercicio. Vamos a hacer un programa para ver cuál es la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte, porque se nos mezclan y venden igual, pero son diferentes. Cuando digo ejercicio, es una actividad que se disfrute, que vaya más allá de nuestra actividad física diaria, bañarnos, limpiar, lavar el ampazo, lavar los platos, caminar, etcétera, sino como tener un tiempito. ¿Por qué? Porque al nosotros hacer ejercicio, nuestro intestino produce una enzimita que llega al páncreas y el páncreas lo que hace es que mejora la calidad, el estado de las células betas, que son las que producen insulina. Y de esta forma, al hacer ejercicio, nosotros vamos viendo cómo la concentración de azúcar en sangre se mantiene mucho más estable y eso es súper importante para tratar ovarios poliquísticos y consumir carbohidratos buenos, más tortilla, más plátano cocido, frijoles, lentejas, carbohidratos integrales que tengan su cáscara, su fibra. Algunas cosas generales, no puedo dar así a especificidad porque pues no conozco el caso de ella, pero sí desde una alimentación son tips que la pueden ayudar. Vamos a ver. Dice Carlos Hochi, tengo una maña, depende de cómo se ve el plato de comida, aparto la cebolla, por ejemplo. La cebolla a mí me gusta mucho, pero nunca me la forzaron a comer. Solo es el tema del hígado porque esa taza de sustancia estuvo... Creo que todo mi preescolar, todas las tardes que yo llegaba a la casa de la abuela, el microbús me dejaba en la casa de mi abuelita y lo que me esperaba era esa taza caliente, con ese calor de Managua que te achicharrás, taza caliente de sustancia de hígado. No puedo, o sea, algo que no lo he superado. Comer sin culpa, así es, Kalnik. Vamos a ver si hay... A mí me ayudó mucho no comer productos de soya para ovarios poliquísticos. Súper buen comentario, Arlen, también. Y ojo con la soya.
tendemos a sustituir con la soya muchos productos que a veces se reducen su consumo, como por ejemplo los lácteos. Entonces decimos, no, pues ya no bebo leche ni como queso, como tofu, y bebo leche de soya en las mismas cantidades. Entonces, ojo con eso de evitar la sustitución, y la razón es que la soya tiene unos compuestitos que se llaman isoflavonas, que asemejan muchísimo a los estrógenos. Entonces, consumir muchísimos productos de soya es como estar consumiendo muchísimos estrógenos. Y hay que ver la razón de ser de ese quiste. Y si hay un desbalance hormonal, lo que debemos de tratar es regular las hormonas. Y ahí la soya, como bien lo dice Arlen, tiene una función súper importante. Vamos a ver. Fer, me salió una disminución de la tasa de filtración glomerular, bebo mucha agua y limito el sodio, podría ser emocional, no como embutidos. Sol, no me atrevería a contestar aquí tu pregunta porque es bien específica y es bueno ver el cuadro completo, hay que ver toda la analítica sanguínea, hay que ver qué medicación estás tomando. Si querés me escribís y lo vemos así más puntual a detalle porque no me atrevería a contestarte así sin tantos elementos. Irene Kwan está enviando una solicitud. Irene, ¿querés participar aquí en el live y hacer tus comentarios? Me avisás para darte entrada. El hígado no me pasa, el hígado a mí en lo personal no me pasa. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, nada más quiero decir unas cuantas pautitas antes de terminar, porque quiero hacer estos compartires breves para que realmente llevemos así como lo más importante y no sea tan monótono, ¿no? De hablar solo yo. Entonces, volvíamos a esto. Aquí hay otra pregunta de Ana. ¿Podríamos decir que los desórdenes del sueño y los cambios de peso, subir o bajar, son alertas que nos da el cuerpo? Definitivo, Ana, definitivo. Y ahí eso de los desórdenes del sueño, la higiene del sueño es fundamental para mantener a nuestro metabolismo en general, porque no podemos verlo mecanicista, ¿no? Como, no es solo el sueño, o es solo el hígado, o es solo el páncreas. Todo lo que le pase a uno le pasa a todos, porque nuestro cuerpo es un ecosistema perfectamente interconectado. Entonces, una buena higiene del sueño se va a traducir en una mayor capacidad regenerativa, en una mejor posibilidad digestiva, y todo eso, hablando hoy del tema digestivo, se va a ver en, por ejemplo, nuestros niveles de energía, nuestro balance hormonal, tránsito intestinal, volumen de flatulencia, nuestro aliento, concentración de azúcar en sangre, etcétera, 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 apetito por los alimentos, apetito sexual, o sea, va en todo. Entonces, si uno está sub y baja de peso, ¿por qué estamos en sub y baja de peso? O si estamos bajos de peso y nos está costando poder subir y decimos, pucha, yo antes tenía unas libritas de más, me sentía mejor con ellas y no las puedo subir, hay que revisarnos qué está pasando. Y evitar poner siempre esa etiqueta emocional porque no siempre es. Y a eso es a lo que yo quiero llegar como conclusión de este compartir. Los kilos emocionales, para mí, Fernanda, no se deberían de llamar kilos emocionales. No son kilos que realmente existan, son procesos metabólicos personales que tienen un componente psicoemocional que hay que revisar si es coyuntural, si es algo de que me pasó hace poco o me está pasando ahora, o si ese componente psicoemocional es más estructural, es decir, viene desde que yo estoy pequeño o son cosas que quizás en mi familia se vienen repitiendo, ponerle ojo y ver por qué. Y de esa forma empezar a ver el proceso mucho más integrativo, para entonces evitar usar esa muletilla y generalizarla, porque creo que eso es lo más peligroso, cuando empezamos a decir, no, es que vos, y no podemos generalizar en términos metabólicos. Por eso las dietas no deben de ser, aquí te paso esta dieta, a mí me funcionó, tampoco se trata de vivir a dieta. Yo creo más en el disfrute, en tener una alimentación
que vaya hacia lo más intuitivo, y eso es sabernos escuchar cuando estamos satisfechos, sabernos escuchar qué queremos comer, qué sabores se me apetecen más en este periodo de tiempo, sobre todo nosotras que con nuestro balance hormonal, cuando somos mujeres menstruantes, cambia la percepción de sabores, la necesidad de los alimentos que queremos. Entonces, creo que hay que ir más para allá, hacia esa alimentación intuitiva, respetuosa, de disfrute, de saciarnos, de nunca decir, no, es que voy a quedar con hambre. Y aquí viene algo importante que quería decir, y es que a veces he escuchado, no, es que como no hice nada el fin de semana, no voy a comer. Pasé en la casa, entonces me voy a medir. Independientemente de si hiciste o no hiciste, tu cuerpo tiene una necesidad energética, nutricional, que debe de ser satisfecha, y entonces no lo debemos de privar. Que eso pasa muchísimo. O, por ejemplo, con niñas pequeñas se da mucho, he visto esos casos en los que es que ya le va a venir la regla, entonces la voy a poner a dieta, porque si la regla le baja y la niña está gordita, se va a quedar gordita y va a ser gordita después. Eso es una cosa que para mí se me hace terrible, porque es una niña y se le empieza a reducir su posibilidad de disfrutar los alimentos, de explorar qué le gusta, de compartir, sobre todo de compartir, porque van al colegio con unas loncheras que un adulto no se las comería, pero es lo que se les manda. Entonces, mucho ojo desde dónde y cuándo en nuestra historia de vida empezamos a tener esos vínculos no sanos con el alimento, al punto que después empezamos a decir, no es que esto es emocional, esto es emocional. Y no es que no haya un componente emocional, sí lo hay, pero no siempre se le debe de achacar la culpa. Porque a veces son personas que tienen una contextura recia, una estructura ósea gruesa, fuerte, y van a ser mujeres que van a ser así. Entonces no importa que la persona esté bien, siempre le van a decir, no, es que tus kilos son emocionales, trabajate, amate, perdona, déjalo, etc. Pero tu contextura es así. Entonces mucho ojo con lo que vamos hablando y cómo eso empieza a ser parte de la programación, y ver también en nuestra vida qué cosas se convirtieron en parte de mi programación como mujer adulta, como hombre adulto, como persona adulta, que yo escuché y de repente nos lo creímos, pues. Y lo último que quería decirlo es que nos demos el chance de escuchar al cuerpo, de honrar al cuerpo. Y honrar a nuestro cuerpo es alimentarlo bien, y alimentarnos bien es con disfrute, porque una comida sana no debe de ser fea, y no debemos de comer solo chayote para estar sanos. O sea, hay que comer lo que nosotros sintamos que nos viene bien. Y si a vos te gusta tu carne a la plancha, comete tu carne a la plancha. Nada más ve qué sería para vos un exceso, de forma de que no sobrecargues al cuerpo. Pero sí darnos de lugar al disfrute, y sobre todo saber que nuestro cuerpo también es una forma de honrar y memorar nuestra historia de vida. Y en nuestra historia de vida el alimento tiene un nicho, por así decirlo, súper importante, que no lo deberíamos de minimizar y respetar. Todo lo contrario, creo que es algo que deberíamos de ensalzar, revalorizar, compartir. Y algo lindo a que les invito es como a ir buscando esas recetas de esas comidas que en sus casas siempre fueron puentes de compartir. En mi caso, por ejemplo, recuerdo que las repochetas eran algo que a mí me gustaban mucho de chiquita, y las empanaditas de maduro rellenas de frijoles. O sea, es algo que a mí me toca mis memorias, es un alimento que disfruto y que cuando se hace pues es para compartirlo y me sienta bien. Y detrás de él no hay esa crítica de que va a ser kilos emocionales o falta de kilos emocionales, porque a mi parecer los kilos emocionales no existen. Son, a mi parecer, una forma que se ha puesto como muy popular de
de satanizar a veces la forma de nuestros cuerpos. Y entonces quiero dejarlo a ustedes, ese vernos, ese sentirnos, ese escucharnos y ver cómo somos realmente. Y desde ahí abrazarnos y desde ahí sobre todo disfrutarnos. Vamos a ver, la relación psicoemocional es vital para un sistema saludable, así es. Fernanda, hablando de soya, tuve un problema con lactancia porque el popó del bebé salió con hilos de sangre, pensé que no había problemas por ser natural. Ojo con la soya es uno de los 14 alergenos que por ley deben de estar etiquetados como un alergeno y hay niños que son alérgicos a la soya y cuando hay hilos de sangre en las heces de los bebitos o en nosotros, mucho ojo con lo que estamos comiendo y ahí yo recomendaría que le hicieran un perfil alérgico para ver a qué otras cosas. Porque una cosa es que seamos alérgicos a la soya, pero otras son las cross-reacciones que a veces tenemos. Por ejemplo, una persona puede ser alérgica a los cítricos, pero cross-reacciona con la fresa. Es decir, le da alergia a la naranja, pero la fresa también. Entonces, mucho ojo con el bebito, qué otros alimentos pueden estar dando alergia y si hay otros alimentos, tratar de que se haga su plan de fórmulas que él pueda tomar de modo que no le irriten su intestino, porque si le están irritando el intestino, obviamente eso va a afectar todo el tema de absorción y nutrición y desarrollo y crecimiento. Sulfato de calcio y cloruro de calcio en el queso son aditivos que se usan como conservantes a veces, sobre todo en el tofu que viene en Tetra Pak, y se pone para poder amarrar la proteína, o sea, vienen a ser suerte de estabilizantes también. Si no se consumen en gran cantidad no son malos, pero que si puedes comprarte un tofu más fresco, pues viene mejor. Gracias, Emerk, con mucho gusto. Para eso estamos, para compartir. Eso, mindful eating, comer de forma consciente, estando ahí, disfrutando el plato y evitando adjetivizar los alimentos que consumimos o inclusive si son productos alimenticios, no los satanicemos. Tratemos en la medida de lo posible de tomar conciencia de cómo nos referimos, por ejemplo, cuando vamos a disfrutar un postre o una comida bien rica. Pongamos atención a qué palabras estamos utilizando para ese alimento que va a ser parte de nosotros, porque para mí eso es lo maravilloso del metabolismo, que transformamos, nuestro cuerpo transforma un pedazo de tamalito, un vaso de pinolillo, pasa a ser parte nuestra, o sea, y eso para mí sigue siendo realmente un tripeo, entender eso. ¿Cómo es posible que nuestro cuerpo logre convertir algo totalmente diferente a nosotros en nosotros? Maravilloso. Muchos saludos, nerds, y vamos a hablar de eso. Liana, Nika, aquí estamos. Vamos a ver si hay otro comentario. Como un panecito de vez en cuando, disfrutarlo, Liana. Cuando comas tu panecito, disfrutarlo. Y si te gusta con jalea calleja, disfrutarlo más todavía. Repochetas, soy un chef de las repochetas. La repocheta es un clásico de clásico. Un gallo pinto bien recalentado, fantástico. Muchas gracias, Fer. Voy a hacer ese examen de la brevedad. Sí, haga el perfil de alergia del niño para ver qué tipo de fórmula le viene bien. Y si su alergia es fuerte, lo más seguro es que le manden una fórmula predigerida, es decir, la cadena de aminoácidos va a estar cortada y de esa forma el cuerpo no reconoce al alérgeno, porque la alergia es una expresión del sistema inmunológico. Entonces, que le puedan encontrar la fórmula que a él le venga mejor. Y si tiene dudas, me puede escribir, que trabajé bastante tiempo en temas de fórmulas infantiles. ¿Qué alimentos son como páncreas friéndotela? Es decir, hacen que no trabaje tanto pensando en alguien que ha tenido episodios de pancreatitis. Después de episodios de pancreatitis hay que poner mucho ojo con el tema de las proteínas, ver qué tipo de proteínas se pueden comer, en qué concentraciones y hacer un plan alimenticio que no sobrecargue al páncreas. Pero hay que ver la foto completa. Decir toda la historia clínica de la persona, todas sus analíticas, todo el tipo de medicación,
de forma que se le pueda dar opción de alimentarse y nutrirse que le guste, que le permita disfrutar y que sobre todo le ayude a restablecer a nivel metabólico y fisiológico su salud, pero de una perspectiva más integral. De nada, aquí estamos. Para la persona que dijo ahí que tenía su bebito problemas, puede volver a intentar el tema de lactancia, que es lo mejor que se le puede dar. Y hay diferentes personas, ahí está Chao Mama, creo que ella da asesoría en lactancia, que sería lo mejor. Bueno, entonces vamos a ir cerrando nuestro compartir de hoy. Si es lactancia materna, Eugasama me puede escribir y así yo le ayudo con todo lo que yo pueda ayudar para ese tema de alergias lácteas. Entonces, solo para despedirme, primero agradecerles por este compartir, por haber estado acá. Y segundo, nada más que nos llevemos, que los kilos emocionales es nuestra propia respuesta, la que nos va a indicar cómo están. Si existen para nosotros, si no existen para nosotros. Sabiendo que somos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es único, por tanto tiene necesidades nutricionales únicas y va a tener un metabolismo específico para nosotros, reconociendo nuestra estructura, honrando nuestro linaje familiar y teniendo la posibilidad de despertar el conjunto de nuestros sentidos cuando nos alimentemos, para realmente disfrutar y entonces poder honrar a través de ese compartir nuestra historia de vida que va formando parte de nosotros y se expresa siempre a través de nuestro metabolismo. Y todos aquellos procesos que de alguna forma estén inconscientes se van a expresar. Y si necesitamos buscar ayuda, pues qué mejor, porque es la forma realmente de cuidar a nuestro cuerpo de forma completa, integral, ecosistémica, ¿sí? Así que buenas noches y muchísimas gracias. Si tienen temas que sean de interés para ustedes, cosas que les gustaría que abordáramos, que compartiéramos, si quieren participar en los live, esto está abierto. Para eso hicimos estos Hablemos en Confianzas, para compartirnos desde nuestros sentires, desde nuestras dudas, vulnerabilidades, aciertos, desaciertos. Así que muchas gracias. Y saluditos. Saludos. Saludos Solvalm. Saludos Gabriela. Saludos a Bortega. Gracias por sus consejos y compartir. A ustedes por estar aquí presentes. Así que buenas noches. Que tengan un feliz jueves. Y que disfruten la luna llena, que ahorita está increíble. Sálganse a verla y agradezcamos por ello. Saludos. Chao, chao.